Dormir es una de las acciones más naturales del ser humano. El ser humano duerme 1/3 del tiempo que vive al día. Normalmente nosotros entendemos que un día está compuesto por 24 horas y el dormir promedio es de 8 horas al día, es decir, dormimos 1/3 de cada día que vivimos. Y es que dormir es algo tan natural y a veces también es bueno decirlo que es necesario dormir para el buen funcionamiento del cuerpo. ¿Qué pasa cuando una persona quizás no duerme bien? Bueno, al otro día está un poco cansada, desanimada para hacer las cosas en sí. Físicamente, dormir es necesario. Dormir no es malo en sí. El problema es cuando dormimos en el lugar y en el tiempo equivocado. Por ejemplo, dormir en tu casa en la noche es correcto. ¿Por qué? Porque estás en el lugar y en el tiempo adecuado. Dormir en la iglesia no es el lugar ni el tiempo adecuado. Y si vamos incluso en momentos más decisivos en la vida, dormir frente a un volante de un vehículo en movimiento tampoco es el lugar y el tiempo adecuado. ¿Cuántos accidentes han ocurrido? ¿Cuántas vidas se han perdido simplemente por el hecho de que una persona se durmió en el lugar y en el momento equivocado? En la Escritura incluso tenemos un ejemplo de un joven que se durmió en un lugar y un momento equivocado. Alguien que estaba escuchando el sermón del apóstol Pablo y estaba en un segundo piso y él se durmió y cayó en la ventana. Bueno, para muchos de los que estamos aquí, suerte que no estamos en un segundo piso para que nos caigamos, ¿no? Pero el concepto es de que dormir en sí no está mal, pero el dormir en el lugar y momento equivocado es algo que trae terribles consecuencias. Esta mañana, amados hermanos, quiero que hablemos sobre el dormir y las consecuencias que esto tiene. Pero no el dormir físico, sino el dormir espiritual, cuando la Escritura habla sobre los peligros de estar durmiendo espiritualmente. Vamos a hacerlo a la luz de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 5 al 11. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, desde el versículo 5 en adelante. Y vamos a ver 3 puntos esta mañana. Número 1, no durmamos como los demás. Punto número 2, seamos sobrios. Y punto número 3, exhortaciones finales. Vamos a empezar con el punto número 1, no durmamos como los demás. El versículo 5 al 6 dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El versículo 6 lleva una expresión al inicio que dice por tanto. Y como hemos visto muchas veces, esa expresión por tanto significa que Pablo va a hacer una conclusión de algo que ha estado hablando anteriormente. Si nosotros leemos desde el final del capítulo 4, desde el versículo 13 hasta el final del capítulo 4 y principio del capítulo 5, vamos a ver de que Pablo ha estado consolando a estos creyentes que han estado pasando momentos difíciles en su vida. ¿Cuáles eran las difíciles circunstancias que les tocó pasar? Si nosotros vemos versículo 13 del capítulo 4, nos habla de que muchos creyentes habían visto partir, habían visto morir
a varios de sus seres queridos. Así que Pablo, con un corazón enternecido por el dolor de estos sus hermanos, quiere consolar a sus hermanos que han atravesado ese momento difícil. Pero no solamente los busca consolar, sino que también los exhorta por la forma que ellos quizás estaban reaccionando ante ese momento difícil. Si nosotros vemos versículo 13 del capítulo 4, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El apóstol Pablo quiere consolar a estos hermanos que han visto partir, han visto fallecer a sus seres queridos, pero al mismo tiempo los exhorta y les dice: pero no se pongan tan tristes como los que no tienen esperanza, como los que lloran desconsoladamente. Bueno, es muy triste, ¿verdad? Cuando nos toca ver escenas de familias que ven partir a sus seres queridos, pero forman parte de este grupo que el apóstol Pablo llama aquellos que no tienen esperanza. Y cuando ven partir a alguien, bueno, lo toman como la despedida final, por lo cual hay un llanto amargo de desesperación. Entonces Pablo le está diciendo: amados hermanos, ustedes no pueden reaccionar así, porque ustedes sí tienen esperanza. ¿Cuál es el consuelo que Pablo les da a estos creyentes? ¿Cuál es la esperanza que estos creyentes tienen que no tienen los otros? Bueno, la esperanza que estos tienen es desde el versículo 14 en adelante. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él, es decir, a los que murieron en Cristo. La esperanza que tienen los creyentes que ven partir a sus seres queridos, que creen en Cristo Jesús, es que aquellas personas un día van a resucitar con Cristo. ¿Y cuándo va a ser aquel día que resucitarán con Cristo? Versículo 16 en adelante: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pablo empieza a decirle: ¿saben qué, amados hermanos? Un día viene el Señor por segunda vez. Viene a recoger a su iglesia. Y los que murieron creyendo en Cristo van a resucitar. Por eso no tienen que ponerse tan tristes en esta situación de ver partir a sus seres queridos. Porque cuando venga Cristo, ellos van a resucitar primero. Y luego los que hayamos quedado vivos seremos arrebatados. ¿Se dan cuenta? Pablo quiere consolar a estos creyentes y usa como el objeto de consolación la esperanza de la segunda venida de Cristo. Así que ahora, amados hermanos, Pablo, al iniciar el capítulo 5, empieza a decirle a estos creyentes: así que, hermanos, prestemos atención, porque el Señor vuelve por segunda vez. Y va a empezar a hacer comparaciones entre dos grupos, entre los creyentes, los que tienen esperanza, y los inconversos, aquellos que no tienen esperanza o no tienen la misma esperanza en Cristo. Y Pablo, en los primeros versículos del capítulo 5, va a decir: la segunda venida del Señor va a ser como la llegada de un ladrón en la noche. Va a llegar de forma sorpresiva. Y esa es una figura que también la va a expresar el Señor Jesucristo en los evangelios. Cuando hable de su segunda venida, va a ejemplificar la segunda venida de Cristo como la aparición de un ladrón en la noche. ¿Qué nos muestra esa figura? Normalmente
nadie está esperando al ladrón. ¿Por qué? Porque siempre llega de sorpresa, ¿verdad? No es que tú, hoy día me voy a quedar a las 2 de la mañana porque probablemente venga el ladrón. No, el ladrón aparece de sorpresa. Entonces, el apóstol Pablo dice, el Señor Jesucristo vendrá como ladrón en la noche, versículo 2 del capítulo 5. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Pero luego pone un contraste y dice, si bien va a ser esa llegada de Cristo sorpresiva, a ustedes no debería sorprenderles. A los creyentes la venida de Cristo no debería agarrarlos por sorpresa. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Si bien la Escritura nos dice que la venida de Cristo va a ser como ladrón en la noche, sorpresiva, el apóstol Pablo dice, pero eso no es para ustedes. La venida de Cristo no tiene que agarrarlos por sorpresa, porque ustedes no están en tinieblas. Va a ser sorpresivo para aquellos quienes no la esperan, pero no puede ser sorpresivo para alguien que está siempre esperando a Cristo. Entonces el apóstol Pablo le dice a estos creyentes, número 1, no se pongan tristes. Cristo viene, ese es el consuelo si hoy están pasando momentos difíciles y están viendo partir a sus seres queridos que creen en Cristo. No se pongan tristes, Cristo vuelve y ellos resucitarán con Cristo. Pero luego les dice, pero presten atención, porque aquel día vendrá como ladrón en la noche. Y si no estamos atentos, cuidado con que seamos sorprendidos con aquella venida. A los creyentes no nos puede sorprender porque ya no estamos en tinieblas. Y ahí vienen los versículos 5 y 6 que leíamos. Porque todos vosotros, todos los creyentes, son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Estas frases que estamos leyendo de ser hijos de luz o hijos del día, significa que nosotros no estamos andando en oscuridad en dos sentidos. Número 1, no andamos en oscuridad como no sabiendo qué va a pasar, como si estuviéramos con los ojos vendados y no supiésemos qué hay delante de nosotros. El apóstol Pablo está diciendo, ustedes tienen la luz del Señor, por eso no están en tinieblas. El Señor ya ha dicho que va a volver, es decir, nosotros sí tenemos la luz, la revelación de lo que va a pasar. En ese sentido, ya no andamos en luz, o ya no andamos en tinieblas, perdón. Número 2, ¿qué otro sentido tiene de que ya no andamos en tinieblas, sino que andamos en luz? Tiene de que ya no andamos en pecado, ya no andamos en inmundicia, en las maldades en las cuales andan aquellos que aún están en tinieblas. Por lo cual, versículo 6 dice, por tanto, debido a que Cristo viene, debido a que Él viene como ladrón en la noche y van a resucitar los creyentes que hayan creído en Él, en Cristo Jesús, debido a que somos hijos de luz, el apóstol Pablo viene con una exhortación directa. No durmamos como los demás. ¿Como quiénes? Como los que no tienen esperanza, como los creyentes. Amados hermanos, ¿cuál es la idea de esta exhortación de no dormir? Obviamente no está hablando físicamente, no está diciendo que se quede despierto todos los días de su vida hasta que venga Cristo. Físicamente es imposible. Decíamos que el dormir físico en el lugar correcto, en el tiempo correcto, es necesario para el cuerpo. El apóstol Pablo no está hablando del dormir físico. El apóstol Pablo está hablando en un sentido espiritual. Y está diciendo, los creyentes, los hijos de luz, los hijos del día, no podemos dormir o estar dormidos como los demás. El sentido de esta expresión se encuentra para describir la segunda venida de Cristo.
Habíamos dicho de que la segunda venida de Cristo va a ser como ladrón en la noche. Y el apóstol Pablo está diciendo, si Cristo viene como ladrón en la noche, entonces la tarea del creyente es esperar a Cristo, por lo cual debería estar despierto. Despierto, esa es la figura, debería estar despierto. La idea de no dormir espiritualmente significa no estemos desprevenidos, no estemos ocupados en otras cosas. Esto tiene que ver porque el incrédulo ignora la venida de Cristo, vive indiferente, despreocupado de aquello. ¿Y saben qué, amados hermanos? Normalmente cuando nosotros iniciamos un año nuevo, nos ponemos objetivos, nos ponemos metas y decimos, a ver, este año me gustaría alcanzar mis metas de estudios académicos, alcanzar metas laborales, metas familiares. Pero hermanos, hay cosas que van sucediendo que están fuera de nuestro control. Hay cosas que a veces suceden que no las esperamos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién hubiera esperado que al iniciar el año 2020 nos íbamos a encontrar en marzo con una pandemia que iba a parar el mundo entero? Nadie lo pensó, pero sucedió. De la misma manera, amados hermanos, muchos hacemos planes y vivimos cosas pensando en el futuro sin tomar en cuenta aquellas cosas que el Señor nos ha revelado en su palabra, que debemos ocuparnos y esperar. Aquella cosa que el apóstol Pablo dice a estos creyentes, deben vivir esperando a Cristo, porque Cristo viene como ladrón en la noche. En la Escritura encontramos algunos ejemplos que nos ayudan a entender esta figura. Por ejemplo, si nosotros vamos a Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, versículos 35 en adelante dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Esa palabra velando es lo contrario de estar durmiendo, es estar despierto. Bienaventurado aquellos que cuando llegue el Señor y Él venga, haya a los siervos despiertos. Versículo 37, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, es decir, aunque venga muy tarde en la noche, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Amados hermanos, el llamado que hace la Escritura a los creyentes con respecto a la segunda venida de Cristo es al estar alertas, despiertos, preparados. No durmiendo, no descuidados. El Señor viene. Así como esta figura del siervo vigilante, aquel siervo que está pendiente, esperando la llegada de su Señor para abrirle la puerta. Hay otro ejemplo que nosotros encontramos en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículos 1 en adelante. La palabra de Dios dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Obviamente la figura del aceite es que el aceite hace
para que las lámparas puedan mantenerse encendidas. Y dice que estas insensatas, las 5 insensatas, no tomaron aceite para sus lámparas. Versículo 4, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, ese detalle es importante, tardándose el esposo, cabecearon todas, es decir, tuvieron sueño y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Cuál es la figura, amados hermanos, de todo esto que estamos hablando? El apóstol Pablo le está diciendo a los tesalonicenses: no durmamos como los demás. Viene el Señor viene por su iglesia. Por lo tanto, no durmamos, estemos despiertos. ¿Cuál es la idea? La idea de eso es: estemos preparados, estemos despiertos cuando Cristo venga, estemos listos, preparados para recibir al Señor. Ahora, aquí nos debemos hacer la pregunta: ¿cómo podemos estar preparados para recibir al Señor? Obviamente no estamos hablando de estar despiertos físicamente todos los días, ¿verdad? Está hablando de un estar despierto espiritualmente. Volvemos a nuestro pasaje en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6. El apóstol Pablo diciendo: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos, estemos despiertos. ¿Qué significa estar despierto? Significa estar preparado. Pablo les dice: no durmamos como aquellos que no tienen esperanza. ¿Cuál es el sentido de estar despierto? Estar despierto significa estar vigilante. Por ejemplo, en el cuartel los soldados hacen guardia, ¿verdad? Hacen guardia. Y para hacer guardia un soldado debe estar despierto. ¿Qué pasaría si un soldado que está a cargo de hacer guardia se duerme? Y aún más, si por el lugar donde él está haciendo guardia sucede algo trágico, aún mucho más. Es una responsabilidad. El guardia, el soldado debe mantenerse despierto, vigilante, atento. Es esa idea la que encontramos de velar, de estar despierto, estar vigilante. La advertencia, amados hermanos, en la Escritura de velar es algo que encontramos en varios pasajes de las Escrituras. Velar, estar despiertos. Y eso tiene que ver con un cuidado espiritual, porque nos encontramos en un ataque continuo que nos debe mantener en constante alerta. La idea de estar alerta, vigilante, es porque hay un peligro al cual nosotros debemos estar atentos también. La palabra de Dios nos muestra en Mateo capítulo 26, versículo 48, cuando el Señor Jesucristo lleva a sus discípulos a orar con Él. Mateo capítulo 26, versículo 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Tener un cuidado espiritual, la idea de estar despierto, de velar, significa ten cuidado. Ten cuidado, ¿por qué? Porque la carne es débil. ¿Cómo nosotros estamos preparados para recibir al Señor Jesucristo? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que tenemos que estar despiertos, tenemos que estar atentos, preparados.
Y para eso tenemos que tener en cuenta de que estamos preparados porque la carne es débil. Debemos estar alertas porque la carne es débil. Número 2, 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Debemos velar, 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Debemos velar porque hay un enemigo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Por qué debemos velar? ¿Por qué debemos estar despiertos, alerta, mientras esperamos al Señor Jesucristo? Porque hay un adversario, porque hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. La pregunta aquí está, amados hermanos. Primero hemos dicho, ¿cómo podemos estar preparados? Velando, estando despiertos. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos velar? ¿Cómo el creyente puede hacer para permanecer despiertos espiritualmente? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, amados hermanos, en la Escritura vamos a ver que Dios nos va a mandar a hacer varias cosas para mantenernos despiertos, preparados, mientras esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Número 1, habíamos leído en Mateo 26, versículo 41. Velad y orad. ¿Qué debemos hacer mientras esperamos al Señor Jesucristo? Estar despiertos, y mientras estamos despiertos debemos orar, dedicarnos a la oración. Es muy importante. No podemos ocuparnos en otra cosa. Si usted, hermano, quiere esperar la venida de Cristo, quiere estar preparado para recibir al Señor Jesucristo, dedique tiempo a la oración. Dedique tiempo a la oración. El apóstol Pablo, en la carta que estamos leyendo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, antes nos dijo que nosotros somos hijos de luz. Esa misma frase la usa el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 y les dice a los creyentes, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Versículo 8 de Efesios 5. Andad como hijos de luz. Amados hermanos, ¿cómo el creyente puede esperar a su Señor orando y andando como hijo de luz? ¿Cómo nosotros andamos como hijos de luz? Continuamos la lectura de Efesios 5. Dice versículo 9 en adelante, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, no participando de las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprendiéndolas. Versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta, por lo cual dice la misma idea de lo que el apóstol Pablo ha estado hablando a los tesalonicenses. Versículo 14, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Amados hermanos, tenemos el llamado de esperar a Cristo despiertos, alertas, preparados. Y para eso tenemos que tener en cuenta, número 1, que debemos esperar orando, debemos esperar a Cristo andando como hijos de luz, debemos esperar a Cristo andando como sabios y no como necios. Verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y podemos continuar mostrando en las Escrituras qué es lo que el creyente debe ocuparse mientras esperamos a Cristo. Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25, no dejando de congregarnos. Y el pasaje también habla de la segunda venida de Cristo. Si vamos a Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y es por mala costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El de la segunda venida de Cristo. Amados hermanos,
¿En qué debe ocuparse el creyente mientras espera? Orar, andar como hijos de luz, congregándonos, y podríamos continuar ocupándonos en la lectura, exhortación, enseñanza de la palabra, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo en su primer carta, capítulo 4, versículo 13. Amada iglesia, no durmamos, estemos despiertos, nos ocupemos en las cosas que debe ocuparse un creyente. El Señor viene. El Señor viene. ¿Estás preparado? ¿Lo estás esperando? ¿O te va a sorprender aquella venida? El Señor viene pronto. Considera tu estado espiritual. No descuides tu llamado, mucho más cuando vemos que aquel día se acerca. Ocúpate en las cosas que debes ocuparte. Cuidado que venga tu Señor y te encuentre haciendo algo de lo cual no deberías estar ocupándote. La pregunta es: ¿a qué debe estar ocupándose el creyente? Bueno, ya lo hemos dicho. Orando, leyendo la Escritura, andando como hijos de luz, predicando el Evangelio a otros, congregándose con la iglesia del Señor. Despierta. No sigamos dormidos, sino preparados, despiertos para esperar a Cristo. Volvemos a nuestro pasaje en 1 Tesalonicenses. El apóstol Pablo en el versículo 6 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, estemos despiertos y seamos sobrios. Seamos sobrios. El Señor viene, no durmamos, estemos despiertos, y a eso añade: seamos sobrios. ¿Qué significa sobrio? Es lo contrario a estar ebrio. Estar ebrio es estar borracho. Y el apóstol Pablo va a usar esa figura de la ebriedad, es decir, va a decir: nosotros no podemos estar ebrios, debemos estar al contrario sobrios. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de lo que el apóstol Pablo está diciendo en este concepto? Bueno, hermanos, para poder entender lo que Pablo quiere decir con ser sobrios, quizás nos ayude a entender un poquito el concepto de estar ebrio. Alguien ebrio, alguien que está borracho, es alguien que cuando está en ese estado no piensa en lo que hace. Es alguien que actúa sin razonar. Es alguien que también no tiene dominio propio. ¿Cuántos asesinatos, cuántos accidentes se han dado simplemente por personas que han estado ebrias, borrachas, sin control de sus capacidades mentales, como también capacidades físicas? Por lo cual Pablo está exhortando a los creyentes a que nosotros debemos vivir con sobriedad. ¿Qué significa eso? Plenamente enfocados, espiritualmente alertas. ¿Cómo debemos vivir siendo sobrios? El apóstol Pablo lo va a explicar en versículo 8. Versículos 7 y 8, perdón. Dice: pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Nuevamente el apóstol Pablo va a mostrar el contraste entre los creyentes y los incrédulos. Va a decir: nosotros somos del día, nosotros no somos de las tinieblas, no somos de la noche. ¿Y por qué usa esa figura del día y de la noche y luego habla de que los que se embriagan de noche? Usa esa figura por algo que también dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 3. El Evangelio de Juan, San Juan, capítulo 3, versículos 20 al 21. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, porque sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
¿Por qué el apóstol Pablo en el versículo 7 dice, los que son de la noche, los que duermen, se embriagan de noche? ¿Por qué? ¿Por qué está dando esa ilustración luego de hablar y exhortar a los creyentes a ser sobrios? Porque los que son de la noche, es decir, los que no son creyentes y los que buscan hacer lo malo, siempre buscan hacer lo malo en la oscuridad, no necesariamente únicamente en la noche. Hoy vemos que se roba hasta de día. El problema es, o la idea del versículo es, que buscan hacer cuando nadie los ve, o cuando piensan que nadie los está viendo. El apóstol Pablo está diciendo, no, nosotros debemos ser sobrios, somos diferentes a ellos. Somos muy diferentes. El creyente no es como aquellos que se embriagan de noche. Versículo 8. Nosotros que somos del día, seamos sobrios. Nuevamente dice, seamos sobrios, seamos enfocados. La idea de ser sobrio es, estemos con nuestros 5 sentidos alertas espiritualmente. ¿Cuál es el consejo que da el apóstol Pablo para ser sobrios? Verso 8. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. El apóstol Pablo menciona 2 elementos de una armadura romana, o de un soldado romano. Menciona la coraza y menciona el yelmo. ¿Qué son estos 2 elementos? Bueno, el elemento de la coraza es la parte de la armadura que usaban los soldados romanos para proteger los órganos vitales del soldado. La coraza era la armadura que protegía el pecho, los hombros y la espalda del soldado. Los elementos o los órganos vitales del ser humano. El apóstol Pablo dice, seamos sobrios. ¿Cómo el creyente puede ser sobrio? ¿Cómo el creyente puede estar con sus 5 sentidos atentos mientras esperamos a Cristo? Número 1, vistiéndonos con la coraza, con la armadura, con aquello que protege lo vital de nuestra fe o de nuestra salvación. ¿Cuál? La fe y el amor. La coraza de fe y de amor. La palabra fe tiene 2 sentidos en la Escritura. La fe en el sentido de la doctrina, la doctrina, y la fe en el sentido de nuestra confianza y convicción en Cristo. En este contexto, la palabra fe puede ser usada en ambos sentidos. Cuando el apóstol Pablo está diciendo, nos vistamos con la coraza de fe, nos protejamos con la fe, puede estar usando el sentido de la doctrina es lo que protege al creyente, a la iglesia. ¿Por qué? Porque es por medio de la doctrina, es por medio de la palabra de Dios que nosotros podemos llegar a tener convicción y confianza en Dios. Pero también dice que esa armadura no solo está compuesta por la fe, sino que también está compuesta por amor. ¿Cómo nosotros explicaríamos el amor en este contexto? El amor vendría a ser el aspecto práctico de nuestra doctrina, el aspecto práctico de nuestra vida como creyentes. Nosotros debemos estar sobrios, vistiéndonos con la coraza de fe y de amor. Y luego dice, con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Qué era el yelmo en la armadura de los soldados romanos? El yelmo era el casco, era la parte de la armadura que cubría, protegía la cabeza del soldado. ¿Qué es aquello que debe proteger la cabeza del creyente? ¿Qué es aquello que debe proteger la mente del creyente? La esperanza de salvación. Amados hermanos, si usted
pierde de vista la venida de Cristo, que a eso se refiere la esperanza de salvación, la esperanza de que Cristo viene pronto, estamos en constante riesgo de cualquier ataque, ya sea doctrinal, moral, en el cual nos encontramos en este mundo. La esperanza de que Cristo viene pronto es aquello que protege nuestras mentes en todo tipo de circunstancias. Estamos atravesando dificultades, ya sean de salud, financieras, cualquier otro tipo de dificultades que puedes estar atravesando, familiares. ¿Qué es lo que va a proteger tu mente, amado hermano, hermana, para proyectarte y continuar esperando a Cristo? Es saber de que Él viene pronto. Es saber de que Él viene pronto. ¿Cómo puedo proteger mi mente de los ataques de tentación, de pecado en este mundo? Es saber de que Cristo viene pronto, por lo cual no puedo darme licencias para pecar. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. ¿Se dan cuenta, hermanos? La esperanza de salvación es aquello que verdaderamente va a proteger la cabeza del creyente. Saber de que Cristo viene pronto. Y luego entramos a la parte final. Punto número 3. Una exhortación final. El apóstol Pablo concluye la idea de aquella esperanza de salvación, de que Cristo viene pronto, en los versículos 9 y 10, diciendo: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, es decir, ya sea que estemos despiertos o que durmamos. En este sentido, la palabra dormir se refiere al sentido de morir, que es la misma que utiliza en el versículo 13 del capítulo 4. Pablo está diciendo, tenemos una esperanza de que Cristo viene, y ya sea que estemos despiertos, o que durmamos, o que partamos con el Señor, la esperanza es que cuando Él venga, vamos a vivir juntamente con Él. Y llega la exhortación final en el versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pablo llega a una conclusión. Debido a que la venida de Cristo por segunda vez es una venida inminente, Pablo exhorta a los creyentes a dos cosas importantes. Número 1, animarse los unos a los otros. Y número 2, a edificarse los unos a los otros. Este versículo 10 y 11 son muy similares a los que ya Pablo ha mencionado al finalizar el capítulo 4 de su carta. Cuando nosotros leemos versículos 17 y 18, Pablo ha dicho de que el Señor Jesucristo va a venir y va a arrebatar a su iglesia. Y en el versículo 18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, ¿cuál es la forma en la cual los creyentes se animan los unos a los otros? Con estas palabras, con la palabra de Cristo, con la palabra de Dios. Los creyentes nos animamos, nos alentamos, nos motivamos con la palabra de Dios. Hermano, ¿cómo usted se proyecta en este nuevo año? ¿Qué es lo que va a impulsar a un hijo de Dios en este año? ¿Son las metas personales que nosotros tenemos? ¿Son nuestros objetivos lo que van a ser de motor e impulso para ir adelante? No, el apóstol Pablo está diciendo no. Lo que debe ser de aliento, ánimo para continuar, para iniciar este año, para todo lo que viene hasta la venida de Cristo, deben ser estas palabras. La palabra del Señor, la promesa de que Cristo viene pronto. Los creyentes tenían una forma en ese tiempo de saludarse, y era una expresión
que era la expresión Maranata. Cuando usted se encontraba con otro creyente, iba y lo saludaba y los creyentes se decían el uno al otro, Maranata. ¿Qué significa Maranata? Significa el Señor viene pronto. Los creyentes vivían esperando la venida de Cristo y se animaban el uno al otro con esas palabras, Maranata, el Señor viene pronto. Había un hermano que estaba enfermo, lo visitaban y le decían, hermano, Maranata, fuerza. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto. Había un hermano que estaba pasando dificultades familiares, tristes. Iban los hermanos y le decían, Maranata, el Señor viene pronto, ánimo, el Señor ya está cerca, ánimo, fuerza. Había un hermano que estaba atravesando problemas económicos que les decían, Maranata, el Señor viene pronto. ¿Se dan cuenta, hermanos? La palabra de Cristo, de que vuelve por segunda vez, era lo que animaba, alentaba y motivaba a los creyentes a seguir adelante. Hermanos, ¿qué es lo que te va a alentar a seguir adelante en este 2023? Que sea Maranata, que sea que el Señor viene pronto. Con eso se animaban los creyentes. A eso es la conclusión que dice el apóstol Pablo, a lo cual debemos ocuparnos, pero también a edificarnos los unos a los otros. El Señor nos ha repartido dones. El Señor nos ha repartido dones en la iglesia para que la iglesia pueda edificarse, crecer unos con otros, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Debemos ocuparnos en animarnos los unos a los otros, pero también en edificarnos. Mi hermano, hermana, despierte. Estamos edificando a la iglesia del Señor. Estamos usando los dones que Dios nos ha dado para la edificación de su cuerpo. Oh, amado hermano, hermana, somos un cuerpo. Cada miembro cumple una responsabilidad, una función en el cuerpo. ¿Qué pasaría si mi pulmón deja de funcionar? ¿Qué pasaría si uno de mis órganos dejan de funcionar? ¿Todo el cuerpo lo siente? ¿O acaso mi mano dice, problema del pulmón? No, porque forma parte del mismo cuerpo. Hermano, hermana, usted tiene una responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Edifiquemos al cuerpo de Cristo cumpliendo la responsabilidad que tenemos, haciendo lo que debemos hacer. Romanos capítulo 13, y con este verso vamos terminando. Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Amados hermanos, es hora ya de levantarnos del sueño. Ya hemos dormido mucho. Hemos estado despreocupados mucho tiempo. Ya es hora de despertar. El apóstol Pablo está diciendo, ya es tiempo de levantarnos del sueño. Versículo 11, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Amados hermanos, hoy al inicio de 2023 no es un año más, es un año menos, es un día menos mientras esperamos a Cristo. El tiempo, cada año, cada día que pasa, nos debe recordar que el tiempo cada vez está más cerca de la venida de Cristo que cuando creímos. Versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Hermanos, ya ha pasado el tiempo, cada día está más cerca, por lo cual no participemos en las obras de las tinieblas. No actuemos como los del mundo actúan. Al contrario,
nos vistamos de las armas de la luz, nos vistamos con la armadura del Espíritu, nos vistamos y reflejemos el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas, es decir, en peleas y envidias. Versículo 14, sino cómo debemos esperar a Cristo, vestidos del Señor Jesucristo y no proveyendo para los deseos de la carne. El Señor viene pronto. Así que, hermanos, conociendo que el Señor viene pronto por su iglesia y viene como ladrón en la noche, es hora de levantarnos del sueño. Despierta, amada iglesia, gracia. Amados hermanos, despertemos, estemos preparados y protejámonos, velemos mientras esperamos aquel glorioso día del Señor Jesucristo. Nos ocupemos en la oración, oremos, nos ocupemos en la lectura de la palabra. ¿Saben qué, amados hermanos? Hemos terminado, ya estamos por terminar el Nuevo Testamento con la lectura común de la iglesia. ¿Se han dado cuenta cuántos libros ya hemos anunciado que estamos leyendo? La pregunta es, ¿está leyendo usted? ¿O se ha quedado en Hechos? Todavía. En Romanos. Y ya vamos por 2 Pedro. Ya estamos en las últimas cartas del Nuevo Testamento. Hermanos, despertemos del sueño. Leamos, oremos. Nos congreguemos. Ocupémonos, que el Señor cuando venga te encuentre haciendo lo que debes hacer como hijo de Dios, no durmiendo. Hermanos, que sea un año, este 2023, en el cual en tu mente esté solo un pensamiento que te vaya a motivar siempre. Maranata, el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Que eso sea tu motivación, amado hermano, de aquí en adelante, para hacer todo lo que tengas que hacer. Ten en tu mente, el Señor viene pronto.